Nuestra propuesta surgió en el primer trimestre del año 2012, en el marco de la primera edición del Máster de Redes Sociales y Aprendizaje Digital de la UNED. Este discurso y praxis es colectivo, procomún, abierto y en construcción. Se ha presentado en 3 congresos internacionales en estos 3 últimos años y se han publicado varios artículos que recogen este innovador planteamiento y enfoque para la educación y para la comunicación. Nuestro diagnóstico analiza la obsolescencia de las TIC con una revisión y propuesta al marco institucional, que en España consideramos superado. La posición tradicionalmente aceptada y desarrollada de las TIC manifiesta cómo los elementos informacionales y comunicativos ocupan una función muy secundaria y casi siempre están supeditados al discurso tecnológico instrumentalista, que facilita una educación unidireccional, vertical y funcionalista. En las TIC, en el retrovisor, exponemos la analogía del retrovisor para describir cómo la escuela y, por extensión, todos los niveles educativos se encuentra en términos generales a mucha distancia de lo que ocurre en las prácticas digitales cotidianas que realizan los alumnos, a pesar de los numerosos programas institucionales y contenedores del tipo Escuela 2.0. El retrovisor es una sugerente imagen que explicita dónde se coloca la mirada de los alumnos cuando el sistema formativo propone su modelo TIC de comunicación y, por ende, de educación. Al mismo tiempo, describe la fenomenología del vehículo, tanto en su espacio interior como exterior. Todo lo que ocurre dentro del coche sugiere la vida de los alumnos, sus motivaciones, intereses, preocupaciones y proyectos. Pero al mismo tiempo, las ventanillas del vehículo permiten ver la rapidez del viaje. Nos planteamos, ¿cuál es la paradoja? Mientras se defiende una educación mediática que sostiene la capacitación en TIC, se satanizan los usos y prácticas digitales de los alumnos. Díganse redes sociales, videojuegos, dispositivos móviles. En definitiva, una vez más se repite la historia de los que legitiman la cultura oficial y elevada de la escuela y lo académico y los que rechazan la cultura en sentido popular por considerarla de menor entidad. El estudio y la aplicación de las TIC en la escuela presenta una importante paradoja en lo que llamamos la construcción de la educación mediática. Por un lado, la escuela como institución implanta una serie de recursos y programas de integración de las TIC en sus procesos de aprendizaje, pero al mismo tiempo, y aquí la paradoja, no tiene en cuenta que estas competencias digitales se aprenden fuera de la escuela, que sus alumnos, niños y jóvenes, tienen unos usos y unas prácticas sociales, culturales y lúdicas que no tienen nada que ver con los parámetros escolares. Esto es una versión más de algo que ya conocido, el planteamiento opuesto entre una escuela elitista, una cultura elitista e ilustrada que procede de la institución y otra escuela popular que serían las prácticas sociales y culturales. De modo que este planteamiento nos lanza una importante pregunta. ¿Está la escuela preparada para ser educada desde lo que es el ocio digital? Fue en noviembre de 2010 cuando comenzamos a nombrar las TR, Tecnologías de la Relación, en la entrada Mitos y TIC, y posteriormente fueron los siguientes artículos de Comé, las TIC desde el retrovisor, por qué las TIC, TRIC y no las TIC, e intermetodología educomunicativa y aprendizaje para la vida. En este nuevo concepto queremos subrayar el factor R, relacional, que es multidimensional, elemento potenciador y sustancial del mismo acrónimo TRIC. El nuevo entorno de prácticas culturales y digitales que experimentan los jóvenes en los entornos tecnológicos podemos definirlo como TRIC, tecnologías más relación, más información, más comunicación, que contiene otro concepto y otro enfoque de la educación para los medios y de la comunicación para la educación. El concepto TRIC supera el mero determinismo tecnológico. El término relación imbrica todo el potencial de la multialfabetización que se produce en las interacciones en el plano creativo y en la dimensión receptiva de cada uno de los coautores o mediadores. Este proceso educomunicativo se asienta en lo que venimos denominando factor R o factor relacional, entre todas las dimensiones que afectan al aprendizaje. Por una parte, se interrelacionan los agentes que intervienen, alumno, compañeros, profesores, quienes intercambian informaciones, actividades, comentarios y propuestas de manera colaborativa y procomún. Por otro lado, se produce un nexo entre los métodos utilizados en cada actividad, dando un sentido global. En el Congreso de Educación Mediática y Competencia Digital
realizado en Segovia en el año 2011, se abrieron líneas y espacios de investigación y dinamización entre los distintos agentes sociales, familias, menores, profesores, periodistas, animadores socioculturales, que evidenciaban esta brecha entre las todavía denominadas TIC y la vida. En el campo de la educomunicación se establecen un sinfín de sinergias entre los diferentes elementos del proceso comunicativo. Las últimas teorías se han centrado fundamentalmente en el canal o soporte, sin atender lo realmente importante, el aprendiz y el receptor de la comunicación. En este sentido, dentro del concepto de multialfabetizaciones, cabe atender no solamente a la importancia de la consciencia, en la crítica y en la creatividad, sino también al sujeto o al agente activo como partícipe del proceso comunicativo. Y para ello hay que tender a la teoría de las multialfabetizaciones o alfabetizaciones múltiples, con el fin de que este agente activo se desarrolle de forma integral. Cabría entonces preguntar al sistema educativo cómo hay que preparar a este futuro ciudadano, a este agente activo, para completar toda su formación en el sentido integral para que adquiera todas esas competencias educomunicativas. Numerosos estudios e investigaciones verifican que los jóvenes disponen de ciertas destrezas tecnológicas asociadas a las redes sociales, el software y los videojuegos que no han aprendido en el aula, sino en su ocio digital, con los amigos y compañeros. Son estos espacios de conversación, juego, recreación, interacción y construcción los que generan un conjunto de oportunidades para aprender, las denominadas habilidades para la vida, en su capacidad para sentir, emocionarse, socializarse, conocer, tal y como demuestran diferentes investigaciones en este ámbito. La educomunicación ha permitido crear puentes para aprovechar el potencial relacional de la comunicación en la educación y las posibilidades y recursos educativos en el ámbito de la comunicación. De las transferencias e hibridaciones de ambas han surgido diferentes grupos y colectivos que han dinamizado programas y proyectos muy relevantes. Quisiéramos integrar también el ámbito de la salud a esta trayectoria educomunicativa. El factor R se fundamenta en las interconexiones y relaciones entre los sujetos que participan en los intercambios comunicativos mediante la reapropiación y reinterpretación de los contenidos. Este concepto que presentamos en este artículo consta, según la perspectiva que pretendemos otorgarle, de 6 dimensiones que confluyen de manera integrada, convergente e interconectada. La interacción, la interconexión, la reciprocidad, la recreación, la intercompetencia y la relación. Con interacción entendemos los grados o niveles que se enlazan de modo estrecho y significativo. Según nuestra propuesta, este curso de bucles se inicia con el primer estrato del espectador, seguido del receptor, del perceptor crítico, hasta llegar al perceptor participante, quien interacciona de manera multidimensional para convertirse en un sujeto concienciado, partícipe y actante, como ser social y ciudadano comprometido. Interconexión sería la segunda característica de la intermetodología. El aprendizaje interconectado parte de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en la que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos en la era digital. Y se asienta en la teoría del conectivismo, teoría desarrollada por Siemens en el año 2004. Esta teoría del aprendizaje recoge los principios expuestos en la teoría del caos, integra la esencia de las redes neuronales y aplica los principios de la complejidad y la autoorganización. El ciclo de desarrollo que permite el conocimiento se realiza en nodos que retroalimentan el aprendizaje. Reciprocidad. Las prácticas digitales pueden reproducirse con un alto grado de reciprocidad, como encontramos en los videojuegos, redes sociales, conversaciones online o gestión de recursos como intercambio de fotos, descargas de música o comentarios y filtreos en torno a un evento. Estas prácticas contienen una dimensión dialógica que ya desarrolló en los años 60 y 70 Paulo Freire, que explicitan el carácter horizontal y transparente en la relación, sin contaminaciones de poder ni jerarquías. La recreación se entiende como la potenciación de lo lúdico y entretenido. Existe un antes y un después del Homo Ludens de Unciega, quien sostiene que el juego no es la vida corriente, más bien consiste en escaparse de ella, añadiendo que el juego se aparta de la vida diaria por su lugar y por su duración, su estar encerrado en sí mismo, sumergiendo a quien lo practica en la ficción y obteniendo cotas de satisfacción que no existen en la vida real. El juego es creador, pues favorece y potencia la creatividad,
la asociación, el caos que rompe el orden para generar otro orden. También es expresivo, permite y fomenta la exteriorización de los sentimientos, que en lo cotidiano permanece con frecuencia oculto o cerrado, censurado por las normas y los miramientos. El juego es socializador. Su práctica despliega las habilidades sociales, la capacidad de trabajar en grupo y en equipo y la cooperación. Intercompetencia. Partimos de la convergencia de todas las dimensiones competenciales que alberga la competencia mediática, propuestas por Ferrés y Piscitelli. Lenguajes, tecnología, interacción, producción y difusión, ideología y valores y estética, planteadas de manera conjunta e integral y global, o lo que denominamos intercompetencia. El desarrollo de las competencias digitales amplía las interacciones entre sujeto y pantalla e interviene en la dimensión crítica, analítica y reflexiva, con las que se abordan los mensajes, tanto en el plano de la recepción como en el de la participación. La relación. Esta característica se constata en una doble dirección endógena que abarca las tres dimensiones del sujeto, cognitiva, emotiva y social, y exógena con tres niveles de integración y proyección individual, social y ambiental. El documento Habilidades para la Vida, propiciado por la Organización Mundial de la Salud, especifica este carácter relacional en un conjunto de destrezas psicosociales que posibilitan en las personas una mejor relación consigo mismas, con los demás y con su entorno. Las 10 habilidades son autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejo de tensiones y estrés. El factor relacional en el proceso de aprendizaje hacia el desarrollo de la intermetodología, descripción de la asignatura Principios de la Comunicación Digital en el Máster de Redes Sociales y Aprendizaje Digital de la UNED. El factor relacional debe integrarse también en las prácticas educomunicativas que se producen en el aula, bien de manera presencial o virtual. Estas interconexiones van más allá de las relaciones entre el docente y el discente y de los propios alumnos con sus compañeros. La convergencia entre diferentes opciones metodológicas con el uso de diferentes técnicas activas que permiten el desarrollo participativo de adquisición de competencias de todo tipo, no solo cognitivas, es lo que pasaremos a denominar como intermetodología. El factor relacional en este proceso deriva de la confluencia, intercambio y transferencia de diferentes tipos de actividad o método. La asignatura comenzó con un chat académico en la plataforma habilitada por la UNED para tal efecto. En él se recogió el grado de conocimiento y habilidades de los alumnos, su motivación inicial y su percepción sobre los posibles contenidos de la asignatura. Posteriormente, mediante diferentes documentos multimedia y la exposición de un marco teórico conceptual, se describieron los elementos básicos de la narrativa digital, pero de modo abierto, con un tratamiento caleidoscópico, que contempló piezas literarias, cinematográficas, musicales y multimedia de la red. Teniendo en cuenta la temática de la asignatura relacionada con las redes sociales, se propuso intercambio de nicks de acceso a Twitter con el fin de poder seguir a los participantes en la asignatura, alumnos y profesores, así como poder intercambiar diferentes contenidos, materiales, reflexiones y comentarios a lo largo de la semana, hasta que tuviera lugar el siguiente chat o videoconferencia, programado una vez a la semana con una duración de 1 hora. El caudal de entradas fue muy numeroso y seguimos todas las aportaciones de los alumnos para ir construyendo y aplicando las diferentes técnicas que podían ser más motivadoras en el proceso de aprendizaje. Entre otras actividades, se propuso la elaboración de un DAFO, de un mapa mental, se realizó también una dialéctica Twitter y despedimos la asignatura con un documento compilador de análisis, reflexión y creación, lo que denominamos un ciberensayo. La red se convirtió en una plataforma rica en intercambios y generación de diferentes propuestas, análisis y puntos de vista. Debido a toda esta confluencia y amalgama de contenidos, se planteó la aplicación de una técnica de marketing que posibilita el resumen y sinopsis en un marco fragmentario de aspectos positivos y negativos. De esta forma, se propuso como práctica la elaboración de un DAFO relativo al tema objeto de la asignatura, las redes en el aula. Con el objetivo de mantener las bases de la educomunicación o educación mediática, se planteó el siguiente chat
para que entre todos propusieran, a modo de brainstorming, las palabras clave o descriptores para realizar una síntesis y posterior análisis de las redes sociales en su sistema binario de luces y sombras, siguiendo con la aportación de la dinámica anterior del DAFO. Entre todos los alumnos decidieron los nodos temáticos y los hashtags negativos respecto al impacto de la red: invasión, contaminación, otros dos en clave positiva: interacción y motivación. Estas etiquetas o hashtags se utilizarían para llevar a cabo la siguiente práctica en una red social concreta, una dialéctica en Twitter, para realizar una conversación en línea que permitiera el análisis en la experimentación desde y con la propia red, con sus potencialidades y limitaciones, mediante la inclusión de argumentos a favor y en contra del uso de las redes sociales en el aprendizaje en la era digital. Antes de realizar este debate, analizamos los principales rasgos que describen la comunicación digital: hipermediaciones, teoría del caos, hipertextualidad, inmersión, simulación, intertextualidad, convergencia mediática. Los 4 indicadores que marcaron la ruta de la conversación: interacción, motivación, invasión y contaminación, fueron referentes semánticos a partir de los cuales se estableció el diálogo sostenido durante 40 minutos en Twitter, pero alimentado también con la dinámica anterior de visionados, chats y lecturas. Seguimos con la interrelación entre la práctica anterior y la que propusimos a continuación, con todos los descriptores y campos semánticos que se extractaron en el brainstorming y en los argumentos recopilados en la dinámica Twitter. Se trataba de construir un mapa mental que relacionara los diferentes elementos y consiguientes desarrollos. El objetivo era conjugar en una panorámica todos los conceptos trabajados hasta este momento, de forma que se aplicara la capacidad de síntesis, de estructura y ordenación, ilustrada en un formato arbóreo en el que confluyeran los aspectos más destacados que se habían aprendido en la asignatura. Este innovador guión concentra los conceptos, argumentos, ejemplos, ilustraciones y relaciones que se producen entre ellos. Equivale al tradicional esquema que los alumnos preparaban para examinarse de una asignatura, pero es mucho más rico al permitir contenidos gráficos, fotografías, documentos sonoros y audiovisuales o cualquier otro formato que permite ejemplificar los contenidos abordados y servir para comparar elementos de una misma realidad. Una vez sintetizados y esquematizados todos los conceptos y argumentos aprendidos a lo largo de la asignatura, el siguiente paso sería llevar a cabo un ensayo en el que integrarán desde una visión panorámica y pormenorizada los contenidos y competencias adquiridas. En este caso pretendíamos terminar con una reflexión en la que el alumno profundizara en el proceso de aprendizaje y en cada uno de los aspectos trabajados. Con el propósito de que pudieran incluir todo tipo de materiales multimedia, pensamos en que el ensayo fuera digital, pudiendo incorporar links, imágenes fijas, textos, audios y todo tipo de aportaciones que enriquecieran la práctica. Una vez se había pasado por la fase de argumentario en el DAFO, de ideación en la dialéctica Twitter y de ordenación en el mapa mental, se trataba de ofrecer una secuencia narrativa incorporando complementos digitales. Así, el ciberensayo sirvió para recopilar todas las aportaciones, búsquedas, lecturas y webgrafía utilizada por el alumno a lo largo de toda la asignatura. El ciberensayo permitió llegar a la reflexión de los pozos del aprendizaje, pero el proceso no terminó ahí. El aprendizaje siguió siendo para la vida. Buena prueba de ello es que después de varios meses, desde que terminara la asignatura, seguimos intercambiando ideas, proyectos y motivaciones en las redes sociales. De hecho, la nueva promoción del máster ha conocido a los antiguos alumnos en las redes sociales y entre ellos también interactúan y se interrelacionan con nosotros y entre ellos. Esta construcción horizontal, procomún y participativa sigue a fecha de hoy viva y esperemos que siga siendo permanente. De esta forma conseguimos lo que pretendíamos con la intermetodología, en la que funciona el factor relacional en las prácticas de aprendizaje a largo plazo a través de la red. La evaluación de la experiencia por parte de los alumnos fue muy positiva. Todas las competencias que forman parte de la guía de estudios de la asignatura fueron calificadas con un promedio de notable alto. Cabe destacar las competencias capacidad para generar nuevas ideas, creatividad,
compromiso ético y capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica. La experiencia intermetodológica que hemos descrito en la asignatura e-learning Principios de la Comunicación Digital en el contexto del máster de redes sociales y aprendizaje digital organizado por la UNED, Universidad Nacional de Distancia en España, es un buen ejemplo de cómo la tecnología permite la interacción, el dinamismo, la relación, además de los procesos de información y comunicación. Esta construcción nace y crece en las redes sociales. Twitter focaliza la interacción a lo largo de todo el proceso. Cada uno de los episodios metodológicos empleados se suscita en las redes y en los chats. Cada iniciativa siempre se vuelca en los distintos espacios de interacción que procuran las redes, blogs, el propio Twitter, el discurso creado en LinkedIn o recursos para completar contenidos como Scoopit. Finalmente, tenemos que decir que este máster no se ha quedado solamente en esos meses de formación, sino que se ha creado una plataforma llamada TrickLab que sigue a día de hoy funcionando y que presentamos a continuación. Por otro lado, queremos advertir que esta investigación ha sido realizada en el seno del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, GICID, perteneciente a la Universidad de Zaragoza, auspiciado bajo el Gobierno de Aragón y financiado por el Fondo Social Europeo.